convertido los cabildos abiertos que viene realizando la oposición en Venezuela en los últimos días en un canal de comunicación entre dirigentes de la oposición y los venezolanos? ¿Se han convertido estos cabildos en una herramienta que permite despertar la voluntad de lucha que parecía dormida? ¿Se atreve nuevamente la gente a gritar arengas contra Nicolás Maduro? Este tema lo quería desarrollar con una diputada que se encuentra precisamente en uno de estos cabildos. El tema de Colombia y el atentado lamentablemente me ha quitado tiempo, pero lo consideramos pues mucho más importante. Seguramente vamos a hablar de ello el día de mañana. Ahora bien, este sentimiento renovado de lucha o de sensación, de esperanza, también nos hace preguntarnos, ¿es lo que llevó a los jóvenes militares a pronunciarse la noche de ayer desde Perú? Hoy declaramos con toda responsabilidad que nos apegamos a nuestro juramento de defender a nuestro pueblo y hacer respetar las leyes y la Constitución de la República. Por tal motivo anunciamos, 1, que desconocemos a Nicolás Maduro Moro como presidente de Venezuela y como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Además, alertamos a la comunidad internacional de la usurpación de la presidencia de la República. Después de conocerse la información o este pronunciamiento, NTN 24 habló con 2 de los integrantes del grupo que señalan no reconocer a Nicolás Maduro como comandante en jefe en el programa La Mañana. Hablaron de las razones que los llevaron a este pronunciamiento. Hay cuerpos policiales, hay armada, hay aviación, hay Guardia Nacional, hay ejército, hay bomberos, hay civiles. Y realmente tenemos una coordinación tan grande que estamos listos y preparados para lo que sea que haya que actuar. O sea, si así sea entrar a Venezuela ahorita mismo, estamos en la capacidad para entrar a Venezuela y derrocar el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cuándo empezaría la operación que ustedes están anunciando aquí en NTN 24? No, eso depende de las decisiones que tome nuestro comandante en jefe, que es Juan Guaidó. Él ya está consciente de que tiene una fuerza armada que lo apoya. Y la última palabra, la última decisión la tiene él. Por supuesto, hay que agotar todos los medios para que sea algo pacífico, la salida del régimen sea pacífica y no se tenga que llegar a ese extremo de la violencia. A esta hora, cuando son las 6:20, en Caracas, Venezuela, nos acompaña Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Rocío, bienvenida, buena tarde. Buenas tardes, Idania, un placer como siempre. Igualmente para nosotros tenerte, lamentablemente en un día que nos ha hecho correr a todos, en un triste día para la hermana República de Colombia. Rocío, de buenas intenciones está lleno el mundo. Es decir, estos muchachos han hecho un pronunciamiento el día de ayer, pero de allí a decir que pueden entrar o que tienen capacidad de entrar a Venezuela, bueno, a menos que existiese una coordinación con la Fuerza Armada interna, no creo que tenga mucho sentido. Sí, Daria, esto era una expresión de alguna manera previsible en los grupos de militares disidentes que se encuentran en el exterior, conocidamente opositores a Nicolás Maduro. El efecto de efervescencia nacional que ha generado Juan Guaidó también impacta sobre estos sectores opositores. Ahora bien, de allí a evaluar el impacto que esto pueda tener efectivamente en la estructura de la Fuerza Armada Nacional, entre la oficialidad activa, entre los oficiales de comando con comando de tropas. Es decir, hay un abismo, hay todo un análisis que cabe realizar y que, sobre todo, medir en sus impactos reales. Es decir, para que un pronunciamiento de este tipo tenga el efecto deseado, ¿qué rangos tendrían que tener los oficiales
que lo emiten y sobre todo me imagino que tendrían que hacerse desde adentro, como alguna vez ocurrió en Venezuela en todos estos años. Sí, fíjate, Dani, el estudio de los pronunciamientos militares en general en el mundo, pero particularmente en Venezuela, nos llevan a establecer una serie de características que son propias de aquellos que pueden ser capaces de poner en jaque el sistema político venezolano. Yo diría que las características son básicas. La primera de ellas, que se trate de oficiales activos, es decir, que formen parte de la plantilla en ejercicio de una Fuerza Armada Nacional venezolana en cualquiera de sus 4 componentes, que estos oficiales activos sean oficiales de comando. Allí pues puede haber varias graduaciones, generalmente capitanes, tenientes coroneles, pero también puede darse el caso, por supuesto, de coroneles, generales, en fin. Que estos además tengan poder de fuego, es decir, que comanden unidades con poder de fuego para hacer creíble el carácter disuasivo de su expresión. Y yo añadiría algunos aspectos simbólicos importantes. Me llama la atención la forma en que se dio la entrevista. Normalmente los oficiales que tratan de mover el sistema con un pronunciamiento de este tipo no incurren en todos estos detalles en los cuales tuvieron estos oficiales. Normalmente son muy precisos, muy parcos y no dan alcance de mayor información precisamente para no comprometer a las unidades que podrían estar involucradas en una operación militar. ¿Cómo analizarlo? Es decir, ¿más una simbología que un efecto real? Yo diría que no tiene efecto real sobre la Fuerza Armada Nacional si a ese público objetivo estaba dirigido. Es decir, la Fuerza Armada Nacional rápidamente y los órganos de inteligencia evaluaron los videos, evaluaron inclusive los audios que circularon el día de ayer ampliamente, especialmente en Venezuela, no solamente de estos oficiales de Perú, también de una mayor retirada, hace ya más de 15 años, 16 años, que se pronunció desde los Estados Unidos, y incluso un audio que circuló de una tropa profesional de la Fuerza Aérea, también desde el exterior. Es decir, los organismos de inteligencia desglosan inmediatamente la procedencia de estos elementos, la indumentaria que se utilizó en el acto. Los oficiales que se pronunciaron en Perú utilizaron indumentaria que para el momento en que ellos se graduaron, por cierto, ya no se utilizaba esta indumentaria que ellos portaron. Es decir, hay muchos detalles que no pasan un análisis sostenido respecto a el poder efectivo que estas personas pueden tener o su influencia y ascendencia sobre la Fuerza Armada Nacional. Reitero, más allá del deseo genuino, legítimo que ellos puedan tener de expresar su rechazo a Nicolás Maduro y el de ser claramente conocidos como opositores. Ahora, Rocío, más allá del pronunciamiento, más allá de este pronunciamiento de estos jóvenes oficiales hechos desde Perú ayer, vayamos a la Fuerza Armada. Lo que sí es evidente es que no todo es color de rosa dentro de la Fuerza Armada Nacional. Y lo digo por el número de detenidos de las Fuerzas Armadas que hoy existe en Venezuela. Sí, Dania, la situación en la Fuerza Armada Nacional en este momento es muy compleja y refleja el estado de profunda crisis que existe en el país en general. En la Fuerza Armada Nacional, aparte de las detenciones, la ruta de persecución y de hostigamiento que se ha establecido a todos los niveles y en todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional, hay una situación palpitante, muy sentida, de profunda crisis social en la familia militar venezolana. Esto que muchas veces hemos conversado de personas pasando hambre dentro de la institución es una realidad, lamentablemente, Idania. En los permisos navideños de este mes de diciembre, muchas de las personas que estaban en permiso navideño, efectivos militares,
regresaban al cuartel en la búsqueda de alimento, en la posibilidad de conseguir alimento. Y otros muchos aprovecharon el permiso navideño para desertar, simplemente para no volver nunca más. Hemos conversado con periodistas que cubren la fuente de frontera y nos han relatado con dolor cómo ven caminantes que son efectivos militares venezolanos que están huyendo producto de la profunda crisis humanitaria. Es decir, la complejidad de la profunda crisis venezolana ha tocado la Fuerza Armada Nacional y esto está a la vista, está sobre la mesa en el devenir de los acontecimientos que impactan a los venezolanos en este 2019. Eso por una parte, Rocío, y por la otra, ese acoso al personal de las Fuerzas Armadas. ¿Hay cifras de cuántos presos hay de los distintos componentes? Es difícil. Las listas que se han podido establecer básicamente son de los oficiales de comando que generalmente pueden tener acceso a un abogado y o alguna organización gubernamental, y de allí se establecen los patrones para la construcción de las listas. Allí se han arrojado listas preliminares que dan aproximadamente cuenta de más de 150 efectivos militares privados de libertad por delitos de conspiración, por delitos de traición a la patria, por delitos políticos. Sin embargo, la información que tenemos es que existe una gran cantidad de soldados, de tropa profesional, que sin la posibilidad de tener abogados, quedan en un grueso cúmulo de individuos que conforman una masa importante de personas que están detenidas en este momento. Vamos a dejar que Rocío está como yo, que he tenido una tos terrible todos estos días y es complicadísimo cuando uno está al aire y está haciendo una transmisión en vivo tener un tipo de tos de estas. Rocío, una última pregunta. Entre los que han desertado, entre los que están presos, entre los que han abandonado, es decir, ¿qué porcentaje real de la Fuerza Armada no está ya activa? ¿En qué porcentaje ha podido mermar todo el componente de la Fuerza Armada? Es difícil establecerlo con precisión. Hace escasos días se filtró un documento de la Guardia Nacional Bolivariana que daba cuenta de un estatus, llamémoslo, de deserción de más de 3.000 efectivos de la Guardia Nacional que no habrían regresado a las unidades militares. Yo diría, y reitero, sin datos precisos, que de los 140.000 efectivos que pueden estar conformando en este momento la Fuerza Armada Nacional, sin esa llamada Milicia Nacional Bolivariana, que es una fantasía sobre la cual reiteradamente se construyen números, digamos, falsos y alejados de la realidad, yo diría que de esa cantidad puede existir perfectamente en este momento un 10% de personas que han desertado, que han pedido la baja y que se han apartado y se encuentran, por supuesto, en una cantidad mucho menor, unos 200 efectivos privados de libertad por delitos políticos en Venezuela. Una cantidad muy alta, tomando en cuenta el número que significa el pie de fuerza de la Fuerza Armada Nacional en Venezuela. Lo que es real es que hay una disminución de ese pie de fuerza, aunque no sepamos calcular con exactitud. Evidentemente no tenemos estadística, no hay acceso a datos concretos y, como bien señalas, una que otra organización, por información de familiares, es lo que uno puede tener como referencia. Rocío, gracias por acompañarnos, como siempre. Buena tarde para ti. Un saludo, Idani, y mi solidaridad con Colombia. Gracias, Rocío. Gracias. Buena tarde.